Buenas noches a todos, sean bienvenidos a un jueves más de Relatando el Miedo, un programa de misterio donde tocaremos diferentes temas paranormales, de los cuales hablaremos de fenómeno ovni, criptología, brujería, fenómeno paranormales, apariciones, teorías conspirativas y muchas otras cosas más. Les saluda su amigo Ícaro Santi y es para mí un honor compartir este jueves de misterio, en su canal Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Por ahí quiero agradecerle a los que van entrando, quiero expresarles mi gratitud y decirles que se queden porque el programa de hoy es bastante interesante. Quizás va a ser un poco más corto de lo habitual. Creo yo que este tema pudiera extenderse a más programas en cuanto a aquellos relatos que se pudieran suscitar. El día de hoy les traigo dos relatos muy recientes, uno muy reciente más que el otro, y espero y que les agrade. Por ahí por el chat dice el señor intolerante, no porque mi tía me regaña. Es cierto, es que su tía debe de ser de esas tías regañonas, de esas tías que se meten en tu vida, ¿no? Saluditos, señor intolerante. También quiero hacerles esa extensa recordatorio y decirles que estamos al pendiente. Si quieren mandarnos su historia y ser parte del siguiente programa, pueden hacerlo mediante el correo de relatandoelmiedo@gmail.com. Ahí pueden hacernos llegar una historia que pudiéramos relatar en el siguiente programa. De esta misma manera, recordarles que estamos todos los jueves entre 8 y 9 de la noche por el canal de Ícaro Santi en la plataforma de Twitch. Asimismo, recordarles que este directo y los directos pasados ya están en la plataforma de YouTube. Ya están ahí bajo el nombre de Relatando el Miedo. Este canal donde se suben todos los directos. Ya tenemos algunos otros videos por si quieren ir a checarlos, darles un me gusta, suscribirse, comentar en ellos y decirnos y poder a que nos hagan un favor, mejor dicho, en compartir esto con alguien que pudiera ser amante del misterio. También quiero con este mismo nombre, quiero recordarles que estamos en TikTok, Relatando el Miedo. En esta plataforma son historias más cortitas con una duración más o menos como de 2 minutos, más digeribles, más encaminados a aquellos relatando la leyenda y aquellos anécdotas contadas en el programa, también como aquellas grabaciones de historia que nos hicieron llegar en unos inicios del programa por nuestros compañeros, amigos, familia, en donde nos contaban esos relatos de miedo, terror. Ahí en TikTok ya están arriba. Pues bien, amigos, quiero agradecerles mi infinito apoyo, que poco a poco va creciendo este canal, y quiero que se mantengan aquí alertas porque va a venir una serie de videos después. Ya estamos llegando por el canal, digo el capítulo 50, entonces por ahí tengo preparado algunos videitos aparte del directo y quiero retomar un tema muy controversial que se dio en algún otro directo y volver a traerlo para este episodio 50 junto con otros videos, junto con unas, podría llamarle cápsulas, en donde estaremos hablando de varios temas. Pues bien, amigos, sin más preámbulos, por ahí quiero comentarles, antes que nada quiero hacer la pregunta: ¿ustedes creen en la vida después de la muerte? Es decir, no la vida como tal, ¿no? Sabemos que la vida es en este escalón espiritual, pues la vida se da aquí, se da en el mundo terrenal, pero aquella percepción de la muerte, aquel más allá, llámese infierno o llámese cielo, ¿ustedes creen en esa, por decirlo así, en ese trascender de este mundo hacia el mundo espiritual? Pues es el tema que vamos a tocar el día de hoy, amigos. Podríamos llamarlo historias del más allá o regresos del más allá. Pero cuéntenme ustedes ahí en la base del chat,
Ustedes, si han tenido alguna experiencia o si saben alguna experiencia, podemos comentarla aquí directamente. Dice por ahí el señor Intolerante que vengan los boletos del cine para el teléfono negro. Si estuviera el teléfono negro en cines todavía, te regalaría unos boletos a ti, señor Intolerante. No tienes que participar, ya te los hubiera regalado. Pero ya no está. Ya no podemos hacer nada, ya no está. Amigo señor Intolerante, entonces vas a tener que esperar a que salga en streaming. No, ya salió en streaming, entonces ya puedes estar en streaming y verla, amigo. Pues bueno, retomando el tema, volviendo al tema, esta parte, este tema en general es un tema bastante, podría decirlo, controversial. Hay mucha gente que no cree en el más allá, no cree en esta parte del que pasará. Pero, sin embargo, hay temas en los que, si bien no se tiene respuesta científicamente, aunque, quiero hacer paréntesis, hay un estudio que también ya hemos tratado en otro programa donde se mide más bien se pesa el cuerpo y al morir pesa menos. Y algunos científicos pudieran dar este experimento como el peso del alma, ¿no? O así lo llamarían. ¿Y qué pasaría con esa energía o con esos 500 gramos, me parece que son? ¿Qué pasaría con eso? ¿A dónde se fue? ¿Por qué? Si la ley de la física es que no se crea ni se destruye y solo se transforma, ¿en qué se transformará esos gramos de energía, si pudiera decirlo así? ¿O a dónde trascenderá? Pues vamos a tocar este tema, amigos. Antes, ahí el señor Intolerante dice, si existe el infierno y es ahora en el mundo, sino porque existe Bad Bunny. Quiero decir, nada, iba a hacer un chiste sobre eso, pero no voy a caer en provocaciones, señor Intolerante. Hay varios, hablando de lo que dices, sé que es chiste, pero hablando de lo que dices, hay personas o hay filosofías en ello que dicen que el infierno no es cuando mueres, el infierno y el cielo está aquí mismo. El infierno pudiera ser esos momentos en donde tú estás realmente mal, donde la estás pasando realmente mal, y el cielo son esos momentos que te llenan de esperanza y de alegría. Y muchos piensan eso, que después de la muerte, como les comentaba en un principio, muchos creen que no hay un más allá, sino que todo lo vivimos aquí. Algunos creen que el más allá no existe y ese cielo y ese infierno lo encontramos directamente aquí, que después de que morimos no hay nada, es la nada. Es un silencio eterno en donde ya no tenemos conciencia, en donde todas nuestras preocupaciones y todas nuestras alegrías, tristezas, toda esta vanidad del mundo terrenal se termina, se acaba, no hay más. Hay muchos que piensan eso. Sin embargo, en el tema de hoy, vamos a tocar, hablando de ese tema, el área donde las personas que regresan de algún momento en donde tuvieron un encuentro con la muerte, pudieron regresar a este mundo terrenal y en el cual relatan qué fue lo que vieron, qué fue lo que sintieron cuando, pues sí, estuvieron muertos. Y por ello quisiera contarles una historia en la que un familiar muy cercano pasó. Verán, este familiar que les comento o les traigo bien a comentar, tenía mucho tiempo enfermo. Era un padecimiento crónico en el que se veía su salud degenerada. Entonces, este familiar
llegó a tener las complicaciones eh, provenientes. Él estaba enfermo del cáncer. Y en uno de estos episodios donde pues era un cáncer muy doloroso, un cáncer de páncreas, y llegó al límite de su cuerpo. Su cuerpo en un momento decidió dejar de funcionar, corazón. Entonces fue casi un minuto el que estuvo en paro cardíaco. Lograron reanimarlo. Eh, pero al despertar, él parecía ser una persona muy sorprendida. Él empezó a contar, no es que contara a todos, sino que al familiar en específico que le contó, era alguien pues también muy cercano a él, y decidió pues expresarle lo que había visto. Él comenta que al sentir o al darse cuenta que estaba falleciendo, eh, sintió como que se desvanecía, sintió como que caía, como si estuviera sufriendo un desmayo, así lo explicó. Después, todo era oscuridad. No veía un inicio, un fin. Él trató de ver su mano, y no lo logró. Era una oscuridad total. De repente empezó a visualizar en el fondo una luz que empezó con un punto muy pequeño y se fue haciendo grande. Cuando llega a este punto, él comienza a caminar hacia esa luz. Llega al punto donde pareciera que entra como a una puerta y comienza a ver unos, pues como unas pilares muy bien formados, pero pareciera, él lo comenta como si fueran nubes, como si fuera algo así muy bien hecho, pero parecieran como de algodón o así. Y también empezó a ver mucha gente. Empezó a ver gente que estaba cerca de él, pero que en sí no le ponían atención. En este pasillo al que iba caminando, empezó a notar ahí a lo lejos a gente que conocía. En cierto punto, no le generaba ningún temor. Eran personas que identificaba. Pero yo creo que tener un poquito más de conciencia, al volver a ese estado de conciencia, se recordó él mismo que estas personas ya habían fallecido. Y es cuando cae en cuenta que es porque él también ya estaba trascendiendo. Él comenta que dio la vuelta y dijo que no, que todavía no era su tiempo, que todavía no quería. Y en ese momento es cuando él despierta en el hospital. Lo estabilizan y llega a tener conciencia de que ya está en el hospital. Había enfermeras y doctores alrededor de él por estarlo reanimando. Y lo estabilizan y se queda así. Él le comenta esto a esta persona y le comenta lo que vio. Dice que vio específicamente a familiares de él, familiares que ya habían fallecido, un amigo de la infancia que no recordaba, pero que a muy temprana edad había fallecido, también lo recordó. Era un amigo muy querido para él. Y en sí, él comenta que sintió que pasó mucho tiempo, pero en realidad fue casi un minuto lo que duró esta reanimación. Después de ello, sí pasó un tiempo,
desgraciadamente falleció. Como les digo, padecía cáncer de páncreas y era muy muy agresivo este cáncer, por lo cual pues falleció en unos meses después de esto. Sin embargo, creo que creció un poco más su espiritualidad porque se dio cuenta de lo que muchos quizás no veremos, no tendremos esa oportunidad. Digo, no es que queramos tenerla, no me malentiendan. Ha de ser muy, muy feo pasar por eso eh, y darte cuenta, pero darte cuenta que esto está pasando, pues te da cierta respuesta de lo que sigue después de la muerte. Entonces, por una parte, pues da cierto consuelo el enterarte de este tipo de cosas, porque de esta manera, pues te crea menos temor, ¿no? Menos temor a la muerte, o más temor también, porque bueno, eh, muchos de los relatos han sido eh, de una, pudiéramos decirlo, pues, una visualización del cielo cuando tienen una experiencia cercana a la muerte, que pudiéramos llevarlo así, experiencias cercanas a la muerte, porque definitivamente sí murieron. Eh, Técnicamente murieron y fueron resucitados con ayuda médica. Pero ¿qué pasa, amigos? Estas pues historias, ustedes podrán decirme, es parte de una alucinación creada por tu mismo cuerpo al sentir la muerte. Inconscientemente pudieras pensar que estás yendo hacia un lugar, trascendiendo. Pero lejos de juzgar o ser juez en este tema y inclinarme la balanza hacia lo que creo y hacia lo que no creo, creo que es algo muy caprichoso decir que existe el más allá. Digo, la gente creyente, obviamente, diremos que sí hay algo después de la muerte. No tendría sentido el seguir las reglas, por así decirlo. No tendría sentido el convivir con esta sociedad sabiendo que en realidad, aunque seas bueno o malo, no va a pasar nada. No hay más allá. Sería una vida muy vacía si lo descubriéramos y si viéramos que en realidad no hay nada. Pero aquí hay algo peculiar, hay algo que analizar. Los relatos de estas personas. En otra anécdota quiero contarles, espero la persona cuando lo escuche no se sienta ofendido, la verdad fue la que me dio la idea sin querérmela dar, simplemente me platicó su experiencia y la verdad me pareció bastante interesante, me pareció bastante buena como para traérselas a ustedes y compartirlas. Me comenta esta persona que había sido hospitalizada, había tenido algunos problemas de salud, él padece del corazón. Lo llegan a hospitalizar, lo internan y cuando lo internan cometen una negligencia con él. Él tenía la presión demasiado alta y al ingresarle, al ponerle los medicamentos, pues se pasaron, por así decirlo, de los medicamentos, combinaron medicamentos que le bajaron sus pulsaciones completamente a cero. Ellos provocaron un paro cardíaco y él, estando en el hospital, pues fallece. Él me comenta que llega a fallecer más o menos como unos un minuto y medio por algo, por ahí. Y dice que en el momento en que pues bajan a cero, obviamente tenía el aparato que mide las pulsaciones y se escuchaba el típico bip, bip. Entonces
Él siente que estando sentado se va a estar yendo para atrás. Igual como les comentaba, como es que se desmaya. Y despierta. Y despierta en un lugar que donde dice él que no sentía frío, que no sentía calor, que no sentía nada. Le explicaba que llegó a un lugar lleno de mucha luz, pero que no te molestaba esa luz, que era algo cálido, que el estar ahí en esa luz no era algo, aunque sí era bastante luminosa, no era lo suficiente, o más bien no tenía ese reflejo que luego nos molesta, ¿no? Cuando vemos alguna luz muy choqueante. Él comenta que estaban las paredes o estaban los murales, los pilares también, eh, de un blanco muy pulcro, pero que dice que si fueran como de vapor, como así, por así decirlo, como lo explican en las películas, como si fueran de nube. Y él también vio mucha gente. Él vio mucha gente y a pesar de que él trataba de hablarles, no escuchaba ningún sonido, únicamente sabía que estaba hablando porque aunque él no escuchaba su voz, eh, sentía el que se estaba expresando. Entonces él comenta que al fondo de este, pudiera decirlo, pasillo, de este lugar en el que iba caminando, ve al fondo a su ex esposa. Su ex esposa me comenta que falleció ya hace tiempo y también comenta que tenía un perrito que él quería mucho de pequeño. Obviamente falleció hace mucho tiempo, pero lo vio ahí. Lo vio tal cual como lo vio de niño. Lo vio tal cual en esos momentos de felicidad que pasó con él. Él al mirar esto se asusta porque es donde se da cuenta que está trascendiendo para allá. Cambiemos el tiempo un poquito. Al momento que le provocan esta negligencia que le dan los medicamentos que le reduce a cero, le estaban intentando reanimar. Llega un punto en este tiempo en el que están reanimando que deciden que ya no hay nada que hacer y dejan de tratar de reanimarlo, quitan el aparato para la respiración, eh, y ya estaban apuntando la hora de fallecimiento porque ya no se podía hacer nada. El doctor o la persona encargada le dijo a la esposa que ya no se podía hacer nada, que ya habían hecho lo concerniente, y así quedó en ese momento. Volvamos al otro lado, porque cuando él se da cuenta de que va llegando a este lugar donde ve a su ex esposa y ve a su perro, él comenta que falleció cuando todavía era su esposa, eh, y que si bien tenían mucho tiempo de separados, había un cariño, vaya, pero él la había ahí. Y él al darse cuenta que iba a llegar al más allá, estaba llegando al más allá, decide regresar. No es que se dé la vuelta y regrese a donde estaba, no, sino que empieza a dar pasos hacia atrás. Empieza a dar pasos hacia atrás, negando con la cabeza de que no quería morir. Empieza a tener pensamientos como de hay cosas que se tienen que hacer, hay cosas que se deben seguir. Y da estos pasos hacia atrás y siente que cae nuevamente, siente ese como si estuviera desmayándose. Y es cuando vuelve en sí. Hace unos momentos les comentó que estaba ya los doctores dando por muerto, ya no estaban haciendo nada por reanimarlo, ya lo habían dejado completamente,
ya no había nada que hacer por él. Sin embargo, él solo regresó. Empieza a tener pulso y empieza a tener movimiento. Los doctores se sorprenden porque ya no había nada que hacer según ellos. Y él regresó. Ya después, él pues da gracias por tener otra oportunidad y comenta lo que pasó, y viceversa. La esposa le comenta que ya los doctores ya no estaban haciendo nada por reanimarlo, que ya prácticamente estaba desahuciado. Sin embargo, regresó y contó esto que les acabo de transmitir a ustedes, comunidad de Relatando el Miedo. Es algo muy interesante este tema, es algo muy, no perturbador, creo que esperanzador sería la palabra, porque en estos relatos coinciden muchas cosas. Les estoy hablando que son dos personas completamente alejadas una de otra, por tiempos, por lugares, por las distancias. Las personas no se conocían, eran completos extraños uno del otro. Sin embargo, llegan a relatar algo muy similar ambos. Este lugar de nubes, por así decirlo, este lugar de paredes de vapor o pilares de vapor bien estructurados, con esa luz incandescente que no te llega a molestar, pero que sí es muy resplandeciente. Ver a estas personas que conscientemente se dan cuenta que ya habían fallecido y darse cuenta que estaban trascendiendo. Es bastante impresionante cuando te cuentan relatos así más personas que han pasado por ello. El que te cuenten, la forma en que te cuentan es más que nada muy interesante. El observar, el ver su rostro, ver su expresión y de verdad creerles lo que pasó, porque tú ves el rostro cuando alguien te miente y de verdad no sientes ese, más bien no crees en esa mentira, porque hay algo que expresa él que sabes que no es verdad. Sin embargo, cuando te cuentan esto, cuando te cuenta alguien que vivió esa experiencia, se siente en su vibra quizás el que realmente pasó por eso. Y es por eso que les digo que es algo esperanzador, ¿no? Digo, todos quisiéramos trascender y trascender hacia ese paraíso idílico con el que hemos crecido. Algunos otros pues dirán que es más como aquel paraíso en donde pues únicamente trascendemos y estamos en él, como podría serlo el paraíso o no paraíso, el otro mundo donde reside el universo de Coco, ¿no? Ya lo hemos hablado, que no es ni un infierno ni un cielo, sino que es un lugar donde los muertos trascienden y van hacia ese lugar, al Mictlán, o Mictlán. Es bastante interesante estas historias en donde esta barrera que está entre el mundo espiritual y el mundo terrenal la trascienden y pueden regresar para contarnos esas historias. Hemos tenido algunas historias en donde hablamos de esos viajes astrales, en donde hay personas que pueden viajar hacia el más allá y estar en ese mundo entre mundos, por así decirlo, en ese puente entre el más allá y el mundo terrenal. Pero esto trasciende completamente. Esto es contado por personas cercanas a la muerte que ya estaban desahuciadas, de personas que
ya habían trascendido, que ya estaban en ese punto de su historia en el que iban a llegar hacia el otro lado. Sin embargo, por el destino mismo o su propia historia, se les brindó un tiempo más en este mundo. Y que pudieran contar esta historia y que pudieran recordar tal cual lo que pasó. Se suma a otras muchas historias eh, que también cuentan sobre esto mismo, el trascender en saber que hay más allá. Sin lugar a dudas, por la forma en que yo lo cuento, ustedes sabrán que yo soy creyente de ello. Tengo mis ratos medio turbios, pero soy creyente de ello. Y es muy esperanzador ver estas historias y que me contara esta historia en este momento. Dice el señor intolerante, una de las maravillas de la vida es mantener la incógnita entre el existe y no, porque una vez descubres la verdad ya no tiene mucho sentido y pierde ese sentimiento de querer poder confabular, comentar o argumentar. Tienes mucha razón, señor intolerante. Pero sabes que, fíjate que sí, el hecho de que te digan que sí o que no, pero te voy a decir algo, el mantener a las masas controladas, creo que mucho tiene que ver tanto la religión como el Estado, ¿no? Más la religión, porque si bien puedes romper las leyes y actuar como si nada, el romper los mandamientos es algo más espiritual, ¿no? Y en este caso, el que tú supieras que no existe nada, provocaría un caos, provocaría eh, esta anarquía, porque en realidad no tendría sentido seguir las reglas sociales. Después de todo, no va a haber consecuencias en el más allá, ¿no? Entonces yo puedo hacer aquí lo que se me dé la gana y no va a pasar nada. Sin embargo, si existe, y tú te das cuenta de que existe, pudiera ser más espiritual, por así decirlo, el día a día, porque entonces quisieras tú trascender e ir hacia ese más allá. Pero también está esta otra vertiente, en donde sí, si tú te das cuenta de algo, se queda completamente, pues sí, como dices, sin sentido, de que se pierde este sentimiento. Ya en realidad es cierto, no podías argumentar ni comentar nada, únicamente sería algo que platicar. Oye, ¿te enteraste de que sí es cierto? No, pues sí es cierto. Y no habría más plática, ¿no? A lo mejor preguntar de cómo será o así, ¿no? Pero ese conflicto del señor intolerante que busca, de, de la crítica, de el debate que pudiera existir al saber esta incógnita de si existe o no, pues sí, sí tienes razón. Descubres la verdad y ya no tiene mucho sentido. Pero a veces, creo que en unas ocasiones es mejor saber que no saber, ¿no? O al menos es mi propia percepción. El señor intolerante tiene su propia percepción. La respeto. Saluditos. Pero es parte, yo creo que es parte de que no sepamos si es real o no. Para mantener cierto control, ¿no? Es como te digo. Pero el saber, o el más bien darte cuenta que cuando te cuentan este tipo de historias, es muy, muy interesantes. Si llega alguien a contarte, a ti, señor intolerante, alguna de estas, mira su rostro, mira su expresión. Cuando te cuenta lo que vivió, la forma en que te describe el lugar, la forma en que te describe a las personas que vio, o precisamente la sorpresa que se ve en su rostro cuando argumenta a quienes vio que ya
que ya habían fallecido. Es algo que te digo que es lo que se disfruta. Bueno, no quiero sonar feo porque pues es una historia delicada, pero el verlos y expresar que expresen de esa manera, se disfruta el conocer esos temas. ¿Será que me agradan esos temas paranormales y por eso disfruto hasta algunos temas muy paranormales? Y lejos un poco de asustarme, es más de querer saber más, ¿no? Y bueno, esta persona me comentó esta historia. La verdad me pareció un tema bastante interesante, que aunque ya habíamos tocado en otros programas, el tema este de la trascendencia a otros planos existenciales, no habíamos tocado es precisamente el tema de situaciones cercanas a la muerte o experiencias cercanas a la muerte. Y estas personas que regresan, que pueden regresar y contarnos algo muy parecido entre, como les decían, muchas historias que se han contado. Por ahí, bueno, no me voy a adelantar mucho porque eso ya está más en el relatando eh, la película. Eh, entonces ahorita lo comentamos. Dice Lizzie GH, un poco de mantener el bien y el mal, un poco de pórtate bien e irás a un lugar bien, pórtate mal y te vas al mal. Lo curioso es que las personas que han fallecido momentáneamente es que sin conocerse entre sí coinciden sus relatos como lo comentas. Es cierto, es lo que como les comentaba. Estas dos personas de quien yo, pues vaya, me contaron, bueno, una persona no me contó personalmente, me lo contó la persona a la que le contó, pero me lo dijo tal cual con los detalles que esta persona que falleció lo comentó. Y eran personas que no se conocieron en vida. La persona, las personas, obviamente, pudieran existir esta, como les dije hace rato, esta eh, psicosis, ¿no? Digo, no es psicosis. Este momento en que tienen alucinaciones y que estas alucinaciones le provoca pensar en esto porque están en su lecho de muerte, ¿no? Pero coincidiría sí. Eh, pero creo que el hecho de que sean estas historias tan alejadas personalmente es lo que te da mucha, lo que les da mucha fuerza a estas historias, porque no se conocen entre sí y narran exactamente, o no exactamente, con detalles diferentes, pero que tienen el mismo fundamento, que tienen el mismo fondo. Son cosas que pasan de diferente forma, pero con un mismo fin, una misma historia, ¿no? Y es bastante curioso, como dice el ICGH, que comenten o coincidan este tipo de relatos. Sin embargo, bueno, no sin embargo, hay ciertas cosas que obviamente no podremos explicar. Hay estudios, como lo habíamos comentado, como lo dije al principio, en donde se trató de saber si el alma existía. Y la única manera era saber si la persona que fallecía tenía algo diferente y coincidieron en el peso. Lo principal en este estudio fueron que midieron, pesaron a una persona y al momento de fallecer, al parecer eran menos de 1 kilo, era gramos lo que cambiaba, pero siempre cambiaba.
determinaron que esto que cambia, esto que baja el peso de las personas, es precisamente el alma de estas mismas. Y determinaron que el alma era real en este estudio. Obviamente, a grandes rasgos o al pasar de los tiempos, esto solo se quedó como en en una investigación. No fue lo suficientemente pesada la investigación como para que trascendiera y fuera algo incontroversial. Definitivamente sabemos que hay algo dentro de nosotros que nos determina qué hacer. Nosotros lo llamamos conciencia, pero pudiera llamarse el mismo alma, el ser, aquello espiritual que vive en nosotros. Y es aquella energía que trasciende, porque recordemos, como lo hemos dicho muchas veces en otros capítulos, la energía, todo es energía, ¿no? Y como energía debe de haber alguna forma en que tu cuerpo o tu ser o tu alma estén conectados con esta energía universal. Y una de estas formas, pues, es el mismo alma. Y al trascender, pues obviamente esta energía cambia. Es parte de lo del estudio intenta explicar. Pero bueno, amigos. Ay, disculpen, es que se me seca un poco la boca. Pues amigos, este fue el tema de hoy. Un poquito cortito, creo yo. Creo que no me quiero extender más porque luego me debrayo mucho, amigos. Saluditos a Alice IGH, al señor Intolerante. Y por ahí está también en Alice Hydra. También está ahí Nina Tela. También ahí está de espectador, parece. Saluditos a todos. Pues amigos, quiero recordarles que estamos al pendiente. Si quieren mandarnos su historia y ser parte del siguiente programa, pueden hacerlo mediante el correo relatandoelmiedo@gmail.com. También de esta misma manera, mencionarles que estamos a todos los jueves en un horario entre 8 y 9 de la noche por el canal de Ícaro Santi en la plataforma de Twitch. Si quieren pasar los jueves y estar con nosotros en el vivo como lo está aquí Liz IGH, el señor Intolerante Alice Seidra y Nina Tela, pueden hacerlo cada jueves entre 8 y 9 de la noche, amigos. Aquellos que nos están viendo en el futuro por el canal de YouTube, canal llamado Relatando el Miedo, donde se sube este y todos los directos. Así es que si se perdieron de alguno, ya están arriba, ya pueden ir a checarlos y retomar algún otro tema que hayamos tocado en los capítulos anteriores. También, amigos, quiero pedirles que se suscriban, que den like, comenten también y que hagan llegar a este programa a otras personas que les guste el misterio. Al igual mencionarles, amigos, que también estamos en TikTok. En la plataforma tenemos el nombre de Relatando el Miedo. Ahí son historias más cortitas, más digeribles, más encaminadas a aquellos relatando la leyenda y aquellas historias que ustedes nos hicieron llegar a algunos amigos y compañeros en capítulos partados. Así es que pues vayan a apoyar en nuestras redes. También quiero agradecerles a todos los que nos ven en YouTube, allá en el futuro de YouTube. Como saben, este directo se sube todos los viernes en punto de las 8. Pues bien, amigos, quiero agradecerles un poco, no un poco, quiero agradecerles mucho por estar aquí al pendiente, por estar en el directo y por también ahí apoyarnos en nuestras redes sociales. Pues amigos, ha llegado el final de este programa. Quiero pasar a la última sección, que es relatando la película. No lo dije mal porque ya le cambié de nombre. No empiecen. Entonces, es tiempo del terror.
Eh, quiero comentarles dos películas que hablan precisamente de este tema. Una película se ha vuelto muy comercial en los últimos años. Es una película cristiana. Es una de estas películas que habla de superación, un poco de espiritualidad. No recuerdo si se llama eh, Dios sí existe o Dios existe. Voy a googlearla porque no recuerdo bien el título. Les comento en lo que lo googleo brevemente de qué trata esta película. Un niño está enfermo en el hospital y pues muestran la historia de sus papás, ¿no? Tuvo un accidente, me parece, o un padecimiento, en donde se llama Dios sí existe. Eh, creo que, a ver, ¿se está escuchando bien o no? Sí. Bueno, entonces este niño está en una operación en la cual su papá enojado en la iglesia reclamando a Dios por qué hace esto y su mamá orando porque esté bien su hijo, llega a fallecer unos momentos el hijo y trasciende. Llega a ver varias cosas, llega a sentir varias cosas y cuando regresa, el papá del mismo niño es un pastor. Entonces, este pastor estaba perdiendo la fe precisamente por eso, porque ¿cómo podría pasarle esto a él que ha sido bueno toda su vida y que ha hecho el bien y que su hijo que también no ha hecho nada y que no se merece esto, eh, le está pasando? Entonces él pasa por este momento donde está perdiendo su fe o donde tiene este conflicto con la fe y pues llega a checar, llega a tener este conflicto. Sin contarles más, es precisamente el precepto que teníamos. Dice el señor intolerante, ya me la spoileaste. No, 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 amigo, recuerda que es relatando la película. Entonces estamos relatando la película, no en una breve reseña, compa. No te voy a contar el final, pero se lo recomiendo. Es, ténganlo en cuenta, es una película cristiana, es una película donde te promueve la fe, donde te invita a creer y a unirte al cristianismo, ¿no? Como estas películas lo son. La otra película, también déjenme ver. Eh, se llama... ay, caray, se me fue el nombre. Es precisamente una película que está hecha o que está ambientada en este experimento científico que les comento, en donde dictamina un médico que el alma pesa 21 gramos. Entonces, estas personas, bajo ese mismo experimento, lo lo vuelven a estudiar o lo vuelven a recrear ese experimento y empiezan a suscitarse cosas bastante perturbadoras, bastante extrañas, ya que en esta película, más que el definir si el alma o no existe, llegan a encontrar esa otra parte de el bien y el mal. No les comento más porque es una película muy buena. Sale este actor de Luke Cage, actor afrodescendiente, y
que la verdad yo vi nada más una parte porque lo estaba viendo obviamente en TikTok y, y no la tienen completa. Entonces la estuve buscando pero no la encontré. Quería verla antes de transmitir el programa pero no la logré encontrar. Entonces déjenme ver si logro encontrar cómo se llamaba para decirles cuál es. Eh, es algo así como de... Ay, no. Se las debo, amigos. Se las voy a dejar en la descripción en el canal. Porque la verdad ya no la encontré. Y pensé que la había guardado, pero al parecer nomás pensé, pero no. No la guardé. Eh... no. No aparece, entonces creo que sí les fallé. Um, no, amigos, no la encontré. Pero véanla ustedes, está muy buena. Véanla y no saben ni cuáles van. La voy a buscar, lo voy a poner en la descripción de el directo que va a estar mañana ya a las 8 en el canal de Relatando el Miedo en YouTube. Quiero agradecerles, amigos, porque hemos tenido bastante crecimiento en esta semana, bastante apoyo para los videos que se dieron. Digo, la verdad yo esperaba menos del apoyo que se vieron, algunas visualizaciones muy grandes. Agradezco mucho el apoyo. Por ahí vamos a tener otros videos tal cual en ese tipo, pero con mejor calidad, amigos. Por ahí me ganaron los tiempos, me ganó obviamente la inexperiencia de tener que grabar de cierta manera. No es que nunca haya grabado, sino que por la misma prisa y quizás esta, pues sí, digámoslo como es, esta vergüenza de que te vean filmando o el que te digan que no me estés grabando, creo que generó un poquito ese desdén por las cosas, pero pues al final de cuentas, pues yo creo que no hay mucho problema en que estés grabando. Estos próximos videos van a tener más calidad, entonces pues esperen los amigos, ya se los traeremos y quiero agradecerles a todos. Pues amigos, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí este jueves de misterio. Quiero agradecerles infinitamente y pues nos vemos el próximo jueves. Yo los veo aquí en su canal de misterio, en otro jueves de misterios, en el canal de Ícaro Santi. Yo soy Ícaro Santi, así es que nos vemos en el siguiente programa. Y recuerden, amigos, esa risa que escuchas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser que sea Chicho e Ícaros en Relatando el Miedo.